Bueno, hasiko gara Irai Iturgiren prentsaurrekoarekin, nahi duzunean. Ander? Bai, eguerdian Iraia. Bueno, galdera derrigorrezkoa. Zeran ikusi duzu taldea zure debutean, gaurko partidan? Hau Arratsaldeon, argi dago ez dala izen esperotako debuta, ez? Baina, bueno, oin 15 egundeko guzlan egiteko eta bueno, horretan zentratuko gara. Partiduari buruz, lehenengo zatian ez gara fin ibili, naiz eta ondo ez egon partida oso orekatuta egon da. Guk aukerak izan ditugu, baina ez oso argiak, eta agian Eibarrek aukera argiagoak izan ditu lehenengo zatian, ez? Eta bigarren zatia asko hobeto egon da. Egia da nik ikusi nahi dudan taldea bigarren zatian ikusi duguna dela, batez be azkenengo 25 minutuetan oso ondo egon gara, eta sei ez dakit zenbat aukera oso argi izan ditugu, ez ditugu sartu, eta azkenean taldea hobeto zegoen momentuan euren gola heldu da, ez? Egia da bigarren zatia ikusita, igual ezin duzula sinetsi, ez, parti hau zelan bukatu dan emaitza aldetik, baina, badakigu futbolean horrelako gauzak gertatzen direla, eta, zentzu honetan, Eibar zoriondu eta lanean jarraitu. Azkenengo galdera moduan, ze falta izan zaio atletikeki lehenengo gola edo sartzeko edo efektibitate hori falta izan zaio Eibarreki fin duena? Bai, argi dago bigarren zatian nik uste dut Eibarrek soilik jaurtiketa bat izan duela, area kanpotik, eta guk 5-6 aukera garbi izan ditugu, pare bat aukera soilik atezainaren aurrean, baneren burukada surtoinera, eta beste pare bat aukera ere horregon dira, eta karo, argi dago efektibitate falta izan dugula. Lehenengo zatian ere, esan bezala, naiz eta areara hurbildu, ez gara ondo areara ailegatu, hurbildu bai baina ailegatu ez, eta orduan aukera garbiak ez ditugu sortu, baina bigarren zatian batez be, azkenengo 25 minutuetan, taldea oso ondo egonda, ondo jokatu dugu, aukera garbiak izan ditugu, baina, engola ez da sartu. Eskerrik asko. Aupa Iraia, no sé cómo has visto el partido, habéis logrado esa derrota en el último minuto, ¿cómo la has visto? Es verdad que el equipo en la primera parte no ha estado bien. Pues yo no sé si todavía les pesa la mochila que llevan encima, pero no hemos estado bien. Aún así, el partido ha estado equilibrado. Cierto es que a pesar de que hayamos tenido muchos o por lo menos bastantes acercamientos a área, no hemos tenido ocasiones muy claras de gol, y en cambio ellas sí que han tenido varias, y luego la segunda parte es que ha sido totalmente diferente, ¿no? Hemos tenido el control de juego, ellas creo que simplemente han tenido un acercamiento de fuera del área, y nosotras, sobre todo en los últimos 20-25 minutos, pues hemos tenido 5 o 6 ocasiones claras de gol, ¿no? No hemos tenido esa efectividad, y luego en los últimos minutos, no sé si en el 88, pues en una contra de ellas ha llegado el penalti y el gol en contra. Ahora tenéis 15 días para preparar el siguiente duelo contra el Santa Teresa. ¿En qué tenéis que incidir estos días para trabajar? Hombre, claro está que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Es verdad que el hecho de que en la primera parte no hayamos sido capaces de generar ocasiones claras de gol, pues eso es algo que
el equipo ya viene arrastrando y que tenemos que mejorarlo, ¿no? Luego también el hecho de que pues, también cuántas ocasiones de gol hemos tenido en contra y nos han ganado el partido, ¿no? Entonces, pues defensivamente también es verdad que sin generarnos muchas ocasiones nos hacen gol fácil, y luego en cuanto a juego, ¿no? Yo creo que ahí tenemos mucho margen de mejora, ¿no? Ahora es verdad que tenemos 15 días donde vamos a poder hacer un análisis más profundo en todos los sentidos, tanto a nivel táctico como a nivel condicional y a nivel mental también de cómo están, y bueno, yo creo que nos viene bien el parón en ese sentido, ¿no? Y nada, da pena, ¿no? Porque no era el debut que esperábamos, pero bueno, sí que es verdad que la segunda parte a mí el equipo me ha gustado, especialmente como hemos dicho, en los últimos 20-25 minutos, porque si tú pues bueno, ves la segunda parte, pues te quedas con la impresión de que es increíble, ¿no? Que no hayamos ganado este partido, pero bueno, el Eibar también aprovecha bien sus bazas, es un equipo que saca mucho provecho de las contras y nada, es en ese sentido felicitar al rival. En lo personal, ¿cómo te has sentido tú después de tantos partidos jugados con esta camiseta, ahora entrando el primer equipo, ¿cómo te has sentido? Bueno, pues un poco rara, ¿no? El estar en el campo 2 donde he jugado tantos partidos, estar en el banquillo, ¿no? Pero bueno, ya una vez que empieza el partido, pues te metes ahí en lo que toca y bien. Lo que pasa que evidentemente, pues si el resultado hubiese sido diferente, pues ahora estaríamos mucho más contentos, ¿no? Pero bueno, también es algo que sabíamos que podía pasar. Claro está que hay veces que hay cambio de entrenador y hay cambio de dinámica, y hay otras veces que no sucede eso. Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener esa serenidad, en el sentido de que bueno, era una de las posibilidades, no esperada, pero era, y ahora pues desde la tranquilidad y desde el mantener la cabeza fría y desde el analizar las cosas que tenemos que mejorar, pues ponernos a trabajar y bueno, sigo teniendo plena confianza en que vamos a salir de esta situación. Vale, gracias, Iraia. Vale, eskerrik asko bioi. Agur. Eskerrik asko. Agur.